de la macrodensidad o la planilla que utilizamos nosotros para poder calcularla. Bueno, acá en la celda o hoja que dice densidad es la primera hoja que debemos llenar. Debemos poner la lectura de los flujómetros que utilizamos al momento de hacer el reemplazo con agua en terreno, el flujómetro inicial y el flujómetro final. Lo que dice acá volumen de anillo de guía, mientras sea verificado constantemente, la última verificación dio que eran 80 litros, ¿ya? Y estos 80 litros se restan, como dice acá la fórmula, al resultado de lo que dieron la cantidad del flujómetro, ¿ya? Entonces serían 638 litros que entraron en esta ocasión. Después tenemos cierto los pesos que de material que se sacaron, que se sacó de la calicata, y esos pesos los vamos anotando según las pesadas, ¿cierto? De la planilla que nosotros llenamos en terreno, ¿ya? Y también tenemos el peso, ¿cierto? Del sobretamaño que se generó en 3 pulgadas y en 6 pulgadas. Y acá tenemos el porcentaje, ¿cierto?, de este sobretamaño en relación al peso total de la muestra que fue sacada de la calicata, de la extracción de la calicata. Bueno, acá tenemos que fijarnos en algunas cosas, por ejemplo, en los pesos, ¿cierto?, en la cantidad de material que entra y en la cantidad de agua de reemplazo que, que entra también en la calicata, ¿ya? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos que verificar que los pesos, ¿cierto? Vamos a terminar acá un poquito. Siempre tenemos que verificar que la sumatoria de estos pesos con el reemplazo de agua que se utilizó, ¿cierto? Se divide para obtener la densidad húmeda. Y siempre tenemos que verificar que la densidad húmeda sea sobre 2000, ¿ya? Si la densidad húmeda da bajo los 2000, quiere decir que, ¿cierto?, no alcanzó la compactación deseada la macrodensidad y debería rechazarse, ¿ya? Pero en esta ocasión lo dio 2098. Entonces tenemos la sumatoria de todas las masas que sacamos de material, tenemos los litros de aguas y esto se divide y nos da la densidad húmeda. Tenemos la cantidad de material bajo 3 pulgadas y tenemos la cantidad de material sobre 3 pulgadas acá. Ya todo esto está con fórmula, no hay problema. Y bueno, en la densidad seca, esto sale del resultado final de la macrodensidad. Esto no tenemos que fijarnos, volver a esta hoja al final del ensayo. Después tenemos la humedad por fracciones. Nosotros sabemos que en terreno sacamos, ¿cierto? Tres fracciones, que es sobre 3 pulgadas, una fracción entre 3 y 3 cuartos y una fracción bajo 3 cuartos. ¿Ya? A estas fracciones se le determina la humedad acá en el laboratorio. Y acá podemos ver, por ejemplo, los resultados que nos dieron de los ensayos de la masa húmeda con la masa seca. Sobre 3 nos dio 3%, entre 3 y 3 cuartos nos dio 4,9%, bajo 3 cuartos nos dio un 5,7%. ¿Ya? Y la granometría fina bajo 3 pulgadas, que es otra planilla que tenemos que llenar, que también debemos hacer, esa nos dio un 4,6. Siempre tenemos que fijarnos que las humedades van de menor a mayor, porque a mayor fracción gruesa hay menor humedad, ¿ya? Porque hay menor cantidad de fino. Por ejemplo, acá nos dio un 3, después nos fue subiendo a 4,9, después a 5,7. ¿Y por qué la granometría fina nos da un 4,6? Porque acá tenemos material bajo 3 cuartos que contiene una mayor cantidad de fino, por lo tanto la humedad va a ser más alta. Y acá tenemos material bajo 3 pulgadas que contiene una cantidad de material grueso, por eso acá nos desciende, ¿cierto? Y nos baja un punto la humedad de la granometría. Una vez que tenemos, ¿cierto?, este cálculo, lo revisamos para que la humedad estén en ese orden, nos vamos a la granulometría bajo 3 cuartos, bajo 3 pulgadas, perdón. ¿Ya? Acá es una granulometría normal, ingresamos el total de masa retenida sobre 4, bajo 4, después ingresamos el peso lavado, ingresamos los valores, ¿cierto?, de estos pesos, del peso grueso, del fino cuarteado, el fino cuarteado lavado, el retenido, ¿cierto?, de los materiales, y se calcula automáticamente, ¿cierto?, la planilla de granulometría. Verificamos que la verificación que necesitamos saber es cuánto material perdió, ¿cierto?, la muestra al momento de ser manipulada. Verificamos, ¿cierto?, que no sea más de un 0,5 en el grueso y más de un 3% en el fino. Una vez que nosotros hacemos eso, automáticamente se van a llenar, ¿cierto?, estas celdas donde sale el material total seco,
¿cierto? Sale la cantidad material sobre 3 bajo 3 el total de la muestra. Y todos estos son cálculos que después hay que traspasar a la planilla de la macrodensidad. ¿Ya? O sea, perdón, de la macrogravimetría. Estos son los cálculos finales de la macrogravimetría. Solamente debemos traspasar los valores, acá no debemos ingresar nada, porque todo está calculado con fórmula. Y acá tenemos la fracción retenida, que también se calcula con fórmula. Tenemos las humedades, ¿cierto? Por fracción. Y tenemos la humedad ponderada de las tres fracciones, ¿cierto? A las cuales determinamos la humedad. Entonces, por eso acá nos dio un 5,4. Volvemos, ¿cierto? A la planilla inicial, a la hoja de densidad. Y acá tenemos automáticamente colocado el 5,4. Y la densidad seca es 1991. La densidad seca tiene que ser sobre 1900. Si es bajo los 1900, la gravimetría, la macrodensidad y la macrogravimetría estaría rechazada. Siempre la densidad seca sobre los 1900 y la densidad húmeda sobre los 2000. Esos son los rangos, ¿cierto?, que tenemos que fijarnos a la hora nosotros de examinar el material. ¿Ya? Eso sería este ensayo.